La Navidad solía significar algo. Solía significar la risa de Emma, resonando por toda la casa sus pequeñas manos, rasgando el papel de regalo, su voz, llamándolo papá, de una manera que hacía desaparecer todo lo demás. Pero eso fue hace 3 años. Ahora la víspera de Navidad era solo otra noche. Daniel cocinaba la cena para 2. Un plato para él, otro para la silla vacía al otro lado de la mesa. Aún lo ponía cada noche. El tenedor, el cuchillo, el vaso de agua. Como si la rutina pudiera revertir el tiempo, como si fingir con suficiente fuerza pudiera devolver lo que había destruido. Esa tarde, conduciendo por la ciudad para escapar del silencio de su propia casa, los vio una madre y 2 niños gemelos de pie, frente a una tienda de comestibles cerrada sosteniendo un cartel de cartón que decía «Necesito comida para mis hijos». Debería haber seguido conduciendo. Había pasado 3 años aprendiendo a ignorar el mundo, a vivir dentro de su dolor, como si fuera la única habitación que le quedaba. Pero entonces la niña levantó la vista, y por un segundo imposible, Daniel olvidó cómo respirar. Tenía el rostro de Emma. Daniel había dejado de creer en las señales hacía mucho tiempo. Las señales eran para la gente que aún tenía esperanza, que todavía creía que el universo se preocupaba lo suficiente como para enviar mensajes. Había perdido esa fe en una noche lluviosa de noviembre 3 años atrás, cuando el volante se le resbaló de las manos, y todo lo que amaba desapareció entre el chirrido de los neumáticos y el crujir del vidrio. Desde entonces su vida se había convertido en una serie de movimientos mecánicos: despertarse a hacer café, ir a trabajar a la ferretería, volver a casa, cocinar para 2, comer, solo dormir, repetir. La casa seguía luciendo igual que cuando Emma estaba viva. Su habitación congelada en el tiempo como una exhibición de museo. El edredón púrpura intacto. Los peluches colocados exactamente como ella los había dejado. A veces Daniel se quedaba de pie en la puerta intentando recordar cómo sonaba su voz, pero el recuerdo se desvanecía escurriéndose entre sus dedos como agua. La Navidad siempre había sido la época favorita de Emma. Lo arrastraba al lote de árboles, a principios de diciembre, insistiendo en elegir el más alto que cupiera por la puerta. Preparaba chocolate caliente con demasiados malvaviscos y lo obligaba a ver todas las películas clásicas. La casa olía a canela y pino y su risa llenaba cada rincón. Ahora la casa no olía a nada. Daniel no había puesto un árbol desde que ella murió. No podía soportarlo. Esa víspera de Navidad, el silencio era demasiado pesado, oprimiéndole el pecho, hasta que no podía respirar. Las paredes parecían cerrarse sobre él, cubiertas de fotografías de una niña que nunca crecería. Tomó las llaves y salió sin destino, simplemente conduciendo por la fría noche de diciembre, observando a otras familias a través de las ventanas iluminadas, sintiéndose como un fantasma, observando a los vivos. El estacionamiento del supermercado estaba casi vacío cuando pasó. La mayoría de la gente ya estaba en casa. Fue entonces cuando los vio. Una mujer de unos 30 años, delgada y cansada, con un abrigo demasiado ligero para el clima. 2 niños junto a ella, un niño y una niña, tal vez de 6 o 7 años, vestidos con ropa de invierno que no combinaba. El cartel de cartón en las manos de la mujer estaba escrito con letras cuidadosas. El primer instinto de Daniel fue seguir conduciendo. Había aprendido a protegerse manteniéndose insensible, sin dejar que el sufrimiento del mundo lo tocara. Ya tenía suficiente dolor propio, pero algo lo hizo desacelerar. La niña cambiaba de pie a pie, tratando de mantenerse caliente. Su cabello estaba sucio, rubio, enredado, y necesitaba un lavado. No podía tener más de 7 años, la misma edad que tenía Emma. Y cuando giró el rostro hacia los faros de su coche, la respiración de Daniel se detuvo en su garganta. No era que se pareciera exactamente a Emma. Si uno observaba con atención, los rasgos eran diferentes. Pero algo en la forma de su cara, en la manera en que sostenía sus pequeños hombros, en la expresión de sus ojos, era como mirar a un fantasma. O quizás Daniel había estado buscando a su hija en cada niña que veía desde hacía 3 años, y su mente le jugaba una mala pasada. De cualquier manera no pudo pasar de largo. Giró hacia el estacionamiento y apagó el motor.
La mujer lo notó de inmediato, se irguió y tiró levemente de los niños detrás de ella en un gesto protector. Daniel vio el cálculo en sus ojos, el cansancio. Bajó del coche lentamente, manteniendo las manos a la vista, tratando de parecer lo menos amenazante posible. «No quiero molestarte», dijo con la voz áspera por el desuso. «Solo quería ayudar. Hay un restaurante a 2 cuadras de aquí todavía abierto. ¿Me permitirías invitarte a ti y a tus hijos a cenar?» La expresión de la mujer no se suavizó, pero algo titiló en sus ojos. «Estamos bien», dijo automáticamente, pero su voz carecía de convicción. El niño tiró de su manga, y Daniel pudo oír su estómago rugir. «Por favor», dijo Daniel. «Es Nochebuena. Nadie debería pasar hambre en Nochebuena». La mujer miró a sus hijos, luego volvió a mirar a Daniel sopesando los riesgos. Finalmente asintió una vez. «Solo la cena, nada más». Caminaron hasta el restaurante y Daniel los siguió en su camioneta. El lugar estaba casi vacío. Se sentaron en un puesto y la mujer se presentó como Sara. Los niños eran Sophie y Mason, gemelos. «Pidan lo que quieran», les dijo Daniel. Los ojos de Mason se abrieron de par en par al ver las fotos de hamburguesas y papas fritas. Mientras esperaban la comida, Daniel conoció partes de su historia. Sara había dejado a su esposo hacía 6 meses. No lo dijo directamente, pero Daniel pudo deducirlo por la manera en que su mano se movía inconscientemente hacia sus costillas cuando hablaba de él. Habían estado viviendo en un refugio en Cincinnati, pero no había suficiente espacio. Sara había oído sobre oportunidades de trabajo. Aquí, gastó el resto de su dinero en boletos de autobús y llegó hace 2 días con nada más que una esperanza que ya empezaba a quebrarse. La comida llegó, y Daniel observó a Mason y Sophie devorar sus hamburguesas con la desesperación de quienes no habían comido bien en días. Les pidió a cada uno un segundo plato para llevar y pastel de manzana de postre. Cuando llegó la cuenta, añadió $200 a la propina, doblando los billetes y escondiéndolos bajo el borde del plato, para que Sara no los viera hasta después de que él se fuera. Pero mientras se ponían los abrigos, mientras Sara le daba las gracias con rigidez, Daniel se escuchó a sí mismo preguntar: «¿Dónde van a dormir esta noche?». La mandíbula de Sara se tensó. «El coche está aparcado detrás de la iglesia». Daniel pensó en su casa con 3 dormitorios, 2 de los cuales no se usaban desde hacía años. Pensó en todo ese espacio vacío, en todo ese silencio. «Tengo espacio», se oyó decir. «Una habitación de invitados. Tú y los niños podrían quedarse allí solo por esta noche, solo hasta que encuentres algo». Los ojos de Sara se entrecerraron. «¿Por qué harías eso? No nos conoces». Daniel no podía explicar que ver a Sophie comer su hamburguesa, ver cómo guardaba con cuidado la mitad para más tarde, había roto algo dentro de él. Así que solo dijo: «Porque es lo correcto, y porque tengo el espacio». Sara lo estudió durante un largo momento, sopesando el peligro frente a la necesidad. Finalmente asintió. «Solo por esta noche». La casa de Daniel estaba en las afueras del pueblo. Una vieja granja de 2 pisos que necesitaba reparaciones que él nunca había llegado a hacer, pero era cálida y seca con dormitorios vacíos. Los condujo escaleras arriba hasta la habitación de invitados. Solo hay una cama, pero es de matrimonio. El baño está justo enfrente al otro lado del pasillo. Tomad lo que necesitéis». Sara asintió, haciendo entrar a los gemelos. Daniel empezó a darse la vuelta, pero la voz de Sophie lo detuvo. «Gracias, señor», dijo en voz baja. Su voz tenía un ligero ceseo de esos que tienen los niños pequeños cuando les faltan los dientes frontales. Le recordó tanto a Emma, que por un momento no pudo hablar. De nada consiguió decir al fin: «Que descanséis». Se fue a su propia habitación, pero no durmió. En lugar de eso se quedó tumbado en la oscuridad escuchando los sonidos desconocidos de otras personas en su casa, pasos cruzando el piso de arriba, el agua corriendo en el baño, las voces de los niños susurrando. Había olvidado cómo sonaba una casa llena de vida. Por la mañana Daniel se despertó antes del amanecer por costumbre. Preparó café y se quedó de pie en la cocina sin saber muy bien qué hacer después. Debería hacer el desayuno,
Sería demasiado presuntuoso. Pero entonces oyó unos pasos pequeños en la escalera y Sophie apareció en la puerta. El pelo hecho un desastre enredado llevando la misma ropa del día anterior. «Buenos días», dijo Daniel en voz suave para no asustarla. Ella lo miró con esos ojos serios. Su hermano gemelo Mason apareció detrás de ella unos momentos después. Daniel miró el reloj. 6:33 AM. Os habéis levantado temprano. Siempre nos levantamos temprano, dijo Sophie. Mamá dice que el tiempo de silencio es importante. Daniel comprendió que lo que quería decir era que habían aprendido a estar callados para no despertar a su padre. El pensamiento le apretó el pecho. «¿Qué os parece si preparo algo de desayuno?», preguntó Daniel. «Hago unos panqueques bastante buenos». La cara de Mason se iluminó, pero Sophie siguió cautelosa. «Mamá está despierta». «Todavía no», dijo Daniel. «Pero apuesto a que le encantará despertarse con el olor a panqueques. ¿Qué opinas?». Tras un momento, Sophie asintió. Una hora después, Sara bajó siguiendo el aroma de la comida. Se veía mejor después de una noche de sueño, aunque aún cansada. Encontró a sus hijos sentados a la mesa de la cocina con Daniel comiendo panqueques y hablando de sus dibujos animados favoritos. Daniel había descubierto que Mason adoraba a los superhéroes y que Sophie estaba obsesionada con los caballos. «Buenos días», dijo Daniel sirviéndole una taza de café sin preguntar. «Hice de sobra». Sara aceptó la taza, pero se quedó de pie. «Esto es muy amable de tu parte, pero deberíamos irnos. Ya has hecho demasiado». Daniel dejó la espátula. «¿A dónde iréis?». La mandíbula de Sara volvió a tensarse. «Ya nos las arreglaremos». Era una mentira y los dos lo sabían. No tenía dinero, ni trabajo, ni a dónde ir. Había estado lo bastante desesperada como para quedarse frente a un supermercado con un cartel. «Una noche más no hará daño», se oyó decir Daniel. «Tal vez 2. Solo hasta que puedas ponerte en pie». «No soy un caso de caridad», dijo Sara. Pero su voz carecía de verdadera ira. Sonaba más a orgullo exhausto. «Lo sé», dijo Daniel con suavidad. «Pero es Navidad, y esta casa está demasiado vacía. En realidad me estaríais haciendo un favor». Eso estaba más cerca de la verdad de lo que Sara probablemente imaginaba. Sara miró a sus hijos que observaban aquel intercambio con rostros preocupados. Luego miró a Daniel. Lo miró de verdad, viendo más allá de la oferta hasta la soledad que había debajo. 2 días, dijo al fin. Luego nos vamos. 2 días se convirtieron en una semana. Sara consiguió trabajo en un restaurante del centro, pero el primer pago no llegaría hasta dentro de 2 semanas. Daniel no la presionó para que se fuera. Se decía a sí mismo que era lo correcto, que cualquier persona decente ayudaría a una mujer y a sus hijos que no tenían a dónde ir. Pero en el fondo le gustaba tenerlos allí. La casa se sentía diferente con gente dentro. Viva. Sophie y Patton lo llenaban todo de ruido y caos en el mejor sentido. Dejaban juguetes esparcidos por todas partes. Sus risas llenaban las habitaciones. Y de repente Daniel tenía motivos para cocinar comidas de verdad, en lugar de comer cereal sobre el fregadero. Sara era orgullosa e independiente hasta el extremo. Insistía en contribuir cocinando la cena cuando volvía de sus turnos, limpiando la casa hasta que brillaba. No dejaba que Daniel comprara nada para los niños sin prometerle que se lo devolvería. Pero poco a poco empezó a relajarse. La tensión en sus hombros disminuyó. Sonreía más. Una noche, unos 10 días después de Navidad, cuando los niños ya estaban en la cama, Sara y Daniel se sentaron en la sala de estar. «Mañana recibo mi primer sueldo», dijo Sara. «¿Puedo empezar a pagarte alquiler?» Daniel negó con la cabeza. «No quiero alquiler». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Sara, y había una confusión genuina en su voz. «¿Por qué estás haciendo esto?». Daniel guardó silencio durante un largo momento. «Hace 3 años», dijo por fin, «tenía una hija, Emma. Tenía 7 años, la misma edad que Sophie». La expresión de Sara se suavizó. «Hubo un accidente», continuó Daniel con la voz plana. «Yo conducía. Llovía. Las carreteras estaban resbaladizas y perdí el control.
Emma murió al instante. Sara alargó la mano y tomó la suya. Lo siento mucho. La peor parte, dijo Daniel, y la voz se le quebró. La peor parte, dijo Daniel, es que fue mi culpa. Estaba enviando un mensaje de texto solo por un segundo, solo para decirle a mi madre que llegaríamos tarde. Un segundo de distracción y maté a mi hija. Oh, Daniel, susurró Sara. Pasé 3 años deseando haber muerto en su lugar, dijo Daniel. Dejé de vivir. Vivir de verdad. Solo seguía el guión porque eso es lo que haces, pero en realidad no estaba allí. Solo esperaba morir también. Levantó la vista hacia Sara con los ojos enrojecidos. Y entonces los vi a ti y a tus hijos en Nochebuena. Y por primera vez en 3 años, sentí algo distinto a la pena. Sentí que quizá todavía podía hacer algo bueno. Tal vez no podía salvar a Emma, pero podía ayudarte a ti. Sara apretó su mano. Nos ayudaste. Nos salvaste. Y tú también me salvaste a mí, dijo Daniel. No lo sabes, pero lo hiciste. Me diste una razón para despertarme, una razón para preocuparme por algo más que por mi propia culpa. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Dejaron de fingir que aquello era temporal, de mantener la distancia cortés de 2 extraños haciéndose un favor. Se convirtieron en algo más cercano a amigos o quizá a familia. 2 personas rotas ayudándose a sanar mutuamente. Las semanas se convirtieron en meses. Sara ahorró lo suficiente para el depósito de un apartamento, pero cuando le contó a Daniel que había encontrado un lugar, él sorprendió a ambos al pedirle que no se fuera. Quédate, dijo. Hay espacio de sobra. Los niños ya están asentados en la escuela. Tienes tu trabajo. ¿Por qué mover todo otra vez? Sara lo observó con cuidado. Esto ya no se trata de caridad, ¿verdad? No, admitió Daniel. En realidad es egoísta. Esta casa ha estado muerta durante 3 años. Tú la devolviste a la vida. No quiero volver al silencio. ¿Qué estamos haciendo aquí? Daniel, preguntó Sara. Digo de verdad, ¿qué es esto? Sinceramente, dijo Daniel. No lo sé, pero sea lo que sea, funciona. No es suficiente, Sara pensó en ello. Pensó en su exmarido, en la violencia que la había hecho huir, en el terror de estar sin hogar con 2 hijos. Pensó en esa casa, en aquel hombre extraño y bondadoso que los había salvado sin pedir nada a cambio. Pensó en Sophie y Boson, que ya no se sobresaltaban con los ruidos, que reían libremente, que llamaban a ese lugar hogar. Sí, dijo al fin, es suficiente. Llegó la primavera y con ella una paz que Daniel no creía posible. Había dejado de poner un plato para Emma en la mesa, pero había empezado a hablarle en voz alta a veces cuando estaba solo. Le contaba su día, le hablaba de Sophie y Mason, de Sara. Le decía que lo sentía, que siempre lo sentiría, pero que estaba intentando vivir de nuevo. Creía que eso era lo que ella querría. Sophie le recordaba a Emma, pero ya no de una manera dolorosa. Era su propia persona, seria y reflexiva, con un amor profundo por los libros y el dibujo. Mason era ruidoso y lleno de energía, siempre en movimiento, siempre haciendo preguntas. Ambos lo llamaban Señor Daniel, aunque él les decía que no hacía falta tanta formalidad. Sara había comenzado a tomar clases en línea en el colegio comunitario, trabajando para obtener un título en administración de empresas. Tenía planes, sueños de tener su propio restaurante algún día. Daniel adoraba verla revivir, verla recordar quién era más allá de la supervivencia. Una tarde de mayo, todos estaban en el patio trasero. Daniel le enseñaba a Mason a lanzar una pelota de béisbol, lo que implicaba muchos lanzamientos fallidos y carcajadas. Sophie leía sobre el césped mientras Sara cuidaba el jardín que había plantado. Era un momento tan ordinario, pero Daniel se sintió abrumado. Aquello era felicidad, comprendió. No la ausencia del dolor, sino la presencia de algo lo bastante bueno como para hacerlo soportable. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sara encontró a Daniel en el porche trasero. ¿Estás bien?, preguntó. Has estado callado esta noche. Estoy bien, dijo Daniel, y lo decía en serio. Solo pensaba en Emma como siempre, pero no como antes. Miró a Sara. Antes pensaba en su muerte cada segundo del día. El accidente, lo que podría haber hecho diferente, cómo debería haber muerto yo en su lugar.
Pero ahora pienso en su vida, en su risa, en sus terribles chistes, en la forma en que inventaba canciones sobre todo. Convertía todo en un musical. Sara sonrió. Eso debía ser agotador. Lo era, dijo Daniel. Pero daría cualquier cosa por escuchar una de sus canciones otra vez. Hizo una pausa. Estoy aprendiendo a vivir con su pérdida, no a superarla. Exactamente. Nunca superas realmente la pérdida de un hijo, dijo Sara. Pero aprendes a cargar con el dolor en lugar de ahogarte en él. ¿Sabes qué ayudó? ¿Qué preguntó Daniel? Tú dijo simplemente. Y Sophie y Sasson. Me diste algo por lo que preocuparme otra vez. Me recordaste que la vida aún podía ser buena incluso después de lo peor. Nosotros también te necesitábamos, dijo Sara. Más de lo que imaginas. Estaba tan asustada, Daniel. No solo por no tener dinero ni un lugar donde vivir. Tenía miedo de lo que me había convertido, de lo que había permitido que les pasara a mis hijos. Hizo una pausa. Su padre. Nos hizo daño. A todos. Y me quedé demasiado tiempo porque tenía miedo de estar sola, miedo de no poder cuidar de ellos por mí misma. Estás haciendo un trabajo increíble, dijo Daniel con firmeza. Míralos. Son felices. Están a salvo. Eso es gracias a ti. Gracias a esto, Sara hizo un gesto hacia la casa, pero se refería a algo más grande. Esta seguridad, esta estabilidad, esta paz. Tú nos diste eso. Nos lo dimos mutuamente, dijo Daniel. Así funciona. Personas rotas que se encuentran y aprenden a estar un poco menos rotas juntas. Sara apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así un rato cómodos, en el silencio, ese tipo de silencio que solo existe entre quienes se entienden de verdad. Llegó el verano caluroso y brillante. Daniel se tomó un tiempo libre del trabajo y hicieron todas las cosas normales, de familia, excursiones al lago, barbacoas en el patio, noches cazando luciérnagas. Sophie y Mason florecieron. Habían hecho amigos en la escuela, se unieron a las actividades. Sophie tomó una clase de arte y llenó el refrigerador con sus dibujos. Mason se unió a la liga infantil, y Daniel no se perdió ni un juego. Sara también era distinta. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos. Sonreía con facilidad, ahora reía a menudo. A veces Daniel la escuchaba cantar mientras cocinaba y eso le calentaba el pecho. Habían encontrado una rutina sencilla. Daniel preparaba el desayuno mientras Sara alistaba a los niños para la escuela. Ella los recogía por la tarde mientras él trabajaba. Las noches las pasaban juntos cocinando, haciendo tareas, contando historias antes de dormir. Luego Sara y Daniel se sentaban en el porche a hablar de todo y de nada. Se sentía como una familia de verdad, lo cual asustaba a Daniel a veces porque las familias podían perderse. Lo había aprendido de la manera más dura, pero también estaba aprendiendo otra cosa, que el riesgo de perder no significaba que debías dejar de amar, sino que debías amar más fuerte, apreciar más, porque nada estaba garantizado. Que el riesgo de perder no significaba que debías dejar de amar. Significaba que debías amar más fuerte, apreciar más, porque nada estaba garantizado. Una noche, a fines de junio, Sara mencionó que su exmarido había firmado los papeles del divorcio. Por fin terminó, dijo, y Daniel pudo escuchar el alivio en su voz. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Libre, respondió Sara. Por primera vez en años, me siento libre. Miró a Daniel. Gracias por darme el espacio para descubrir quién soy sin él. Eso lo hiciste tú sola, dijo Daniel. Yo solo proporcioné la dirección. No respondió Sara. Hiciste más que eso. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Me trataste con respeto cuando había olvidado cómo se sentía eso. Les diste a mis hijos un hogar seguro y una figura paterna cuando más la necesitaban. La respiración de Daniel se detuvo. Eso soy. Una figura paterna. Sara lo observó detenidamente. ¿Qué crees tú que eres? No lo sé, admitió Daniel. Tengo miedo de ponerle una etiqueta. Miedo de que si lo llamo de alguna manera desaparezca. No me voy a ir, dijo Sara en voz baja. A menos que quieras que lo hagamos, nunca dijo Daniel sin dudar. Nunca quiero que te vayas. Entonces no lo haremos, dijo Sara simplemente.
Nos quedaremos aquí mientras nos quieras. En julio, el día que habría sido el 11º cumpleaños de Emma, Daniel condujo hasta el cementerio. Había estado evitándolo. No lo visitaba desde poco después del funeral, pero Sara lo había animado a ir, le había ofrecido acompañarlo, y de algún modo eso lo hizo posible. Dejaron a Sophie y Jason con un vecino, y condujeron hasta la colina tranquila donde Emma estaba enterrada. Daniel no sabía qué sentiría. De pie frente a la tumba de su hija después de tanto tiempo, esperaba una culpa abrumadora, un dolor aplastante. En cambio sintió tristeza, sí, pero también algo más, gratitud por los años que había tenido con ella y aceptación de que ya no estaba. «Hola, Emma», dijo suavemente arrodillándose junto a la lápida. «Lo siento. Ha pasado tanto tiempo. No podía enfrentarte antes. No podía enfrentar lo que hice». Pausó escogiendo bien las palabras. «Quiero que sepas que estoy mejor. Ya no solo sobrevivo. Estoy viviendo de verdad. Ahora hay personas en mi vida que me necesitan y a quienes yo necesito. Una mujer llamada Sara y sus hijos Sophie y Mason». Miró a Sara, que se mantenía a una distancia respetuosa. «Son buenas personas, Emma. Me han ayudado a recordar cómo ser feliz. Creo que te gustarían». El viento susurró entre los árboles, y Daniel sintió lágrimas correr por sus mejillas. «Te extraño todos los días», continuó, «y siempre lo lamentaré. Lamento haberme distraído, haber fallado en protegerte. Pero estoy aprendiendo a perdonarme porque creo que eso es lo que tú querrías. Creo que querrías que fuera feliz». Puso su mano sobre la piedra fría. «Nunca te olvidaré, Emmy. Siempre serás mi hija. Pero estoy aprendiendo que puedo honrar tu memoria viviendo bien en lugar de morir lentamente». De camino a casa, Sara dijo: «Gracias por compartir eso conmigo, por dejarme estar allí». «Gracias a ti por estar», respondió Daniel. «No podría haberlo hecho sin ti. Eres más fuerte de lo que crees», dijo Sara. «Solo necesitabas que alguien te lo recordara». Daniel pensó en eso. 3 años atrás un conductor ebrio había matado a su hija, y Daniel había pasado cada día desde entonces intentando seguirla hacia la muerte. No literalmente, pero sí rindiéndose a la vida, encerrándose en la culpa y la soledad. Y luego en Nochebuena, había visto a una mujer y 2 niños pidiendo comida, y algo dentro de él había despertado. Sara y sus hijos lo habían salvado, aunque probablemente no lo supieran. Le habían dado una razón para levantarse por la mañana, una razón para preocuparse, y a cambio él les había dado seguridad, estabilidad, un hogar. No era la familia que ninguno de ellos había planeado. Era desordenada, complicada, nacida de la tragedia, pero era suya, era real y era suficiente. El verano trajo sus propios desafíos y alegrías. Mason cumplió 8 años y quería una fiesta. Daniel lo dio todo, invitó a sus compañeros de escuela, pidió pizza, compró decoraciones. Incluso le regaló la bicicleta que tanto deseaba. Ver la cara de Mason iluminarse le apretó el pecho, pero de una forma buena. Eso era estar vivo, preocuparse por la felicidad de otro, encontrar alegría en su alegría. Sophie seguía siendo tranquila y seria, pero había empezado a sonreír más. Había hecho amigos en la escuela, otros niños callados a quienes les gustaba leer y dibujar. A veces Daniel la encontraba en lo que había sido el cuarto de Emma, leyendo uno de sus libros antiguos. No le molestaba. Le parecía correcto las cosas de Emma trayendo consuelo a otra niña. En cuanto a Sara, estaba prosperando. El trabajo en el restaurante no era glamuroso, pero se le daba bien. Había empezado a tomar clases en el colegio comunitario, trabajando hacia un título en enfermería. Le tomaría años, pero estaba decidida. Daniel admiraba eso en ella, su negativa a dejar que las circunstancias definieran su futuro. Habían establecido una rutina que funcionaba. Sara y Daniel tomaban café juntos por las mañanas antes de que los niños se despertaran. Por las tardes cenaban en familia. Luego los niños hacían la tarea mientras Sara estudiaba y Daniel se ocupaba de la casa. Los fines de semana hacían cosas juntos, simples, ir al parque o ver películas. No era perfecto. Tenían desacuerdos sobre disciplina, tareas del hogar y una docena de otras cosas. Pero habían aprendido a comunicarse, a ceder, a respetar los límites del otro.
Una noche de finales de agosto, después de que los niños se durmieran, Sara y Daniel se sentaron en el porche trasero como solían hacerlo. «Nunca te agradecí como debía», dijo Sara de repente, «por todo lo que has hecho por nosotros, por darnos un hogar cuando no teníamos nada». Daniel negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. En todo caso, debería darte yo las gracias a ti. Hace 3 años apenas vivía solo», seguía el guión. «Y entonces apareciste tú con los niños, y de pronto tuve una razón para vivir de verdad otra vez. Me salvaste, Sara». Sara guardó silencio un largo rato. Luego dijo, «Creo que nos salvamos mutuamente. Así funciona a veces. Personas rotas que se encuentran y aprenden a ser enteras otra vez». Hizo una pausa. «O no enteras exactamente», añadió. «Tal vez solo aprendiendo a vivir con las grietas». «Aprender a vivir con las grietas», repitió Daniel. «Me gusta eso». Pensó en Emma, en la culpa que todavía llevaba, pero que había aprendido a dejar a un lado de vez en cuando. Pensó en el exmarido de Sara, en la violencia que había marcado su vida y la de sus hijos. «Todos caminamos por ahí rotos, fingiendo que no lo estamos», dijo. «Tal vez el truco sea encontrar personas que vean tus partes rotas y no huyan». «Tal vez», coincidió Sara. Apoyó la cabeza en su hombro. Un gesto de amistad y confianza. Se quedaron así un rato, 2 personas rotas, sosteniéndose mutuamente, mirando las estrellas girar sobre ellos. El otoño llegó con su estallido de colores. Daniel y Mason rastrillaron hojas en enormes montones solo para que Mason pudiera saltar sobre ellas. Sophie recogió las más bonitas y las prensó en libros, creando arte que exhibía en el refrigerador. Sara preparó pastel de manzana desde cero, y la casa olía a canela y a hogar. Al acercarse el aniversario del día en que conoció a Sara y a los gemelos, Daniel se sorprendió reflexionando sobre cuánto había cambiado todo. Un año atrás, solo existía sin realmente vivir. Ahora se despertaba con propósito. Iba a trabajar sabiendo que había personas esperándolo en casa. Hacía planes para el futuro en lugar de limitarse a sobrevivir el presente. La culpa por Emma seguía allí. Siempre estaría, pero ya no lo consumía. Había aprendido a cargarla junto a otros sentimientos. En Nochebuena, exactamente un año después de aquel primer encuentro, Daniel sugirió que fueran al mismo estacionamiento del supermercado. Sara lo miró con curiosidad, pero aceptó. Abrocharon a los niños en el coche y condujeron por la fría noche de diciembre. El estacionamiento estaba vacío ahora, pero Daniel aún podía verlos allí. Sara con su cartel de cartón, Mason y Sophie, temblando en sus abrigos delgados. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Mason desde el asiento trasero. Daniel miró a Sara, que asintió. «Aquí fue donde conocí a tu madre», dijo Daniel. «Hace un año ella estaba justo ahí, pidiendo ayuda, y yo casi pasé de largo porque estaba tan atrapado en mi propio dolor que no podía ver el de nadie más. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue el destino, o la suerte, o simplemente una casualidad. Pero me detuve, y esa decisión lo cambió todo». Sophie se inclinó hacia adelante. «Nos salvaste», no dijo Daniel con firmeza. «Nos salvamos los unos a los otros. Así es como funciona». Puso el coche en marcha y los llevó a casa. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Daniel fue a lo que había sido la habitación de Emma. Ahora era solo un cuarto de huéspedes, pero aún podía sentir su presencia como un recuerdo cálido que nunca se borraría del todo. Se sentó al borde de la cama y habló al aire vacío. «Hola, Emma», dijo en voz baja. «Sé que no te he hablado en un tiempo, pero pienso en ti todos los días. Quiero que sepas que estoy bien ahora. No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero bien. Estoy viviendo otra vez. Viviendo de verdad, no solo sobreviviendo. Y creo que te gustarían Sara, Mason y Sophie. Son buenas personas, y me han ayudado más de lo que imaginan». Hizo una pausa con la garganta apretada. «Espero que donde quiera que estés, estés en paz. Espero que sepas que te amo, que siempre te amaré. Y espero que entiendas que aprender a ser feliz otra vez no significa que te haya olvidado. Solo significa que por fin estoy aprendiendo a vivir con haberte perdido».
La habitación estaba en silencio, pero Daniel sintió algo moverse en su pecho. No exactamente paz, pero algo parecido. Aceptación, la comprensión de que la vida iba a doler a veces, que la pérdida era inevitable, pero que el amor hacía que valiera la pena. Se levantó, apagó la luz y cerró la puerta suavemente detrás de él. Abajo Sara estaba preparando chocolate caliente, una tradición de Nochebuena que ella había iniciado. Daniel se unió a ella tomando la taza que le ofrecía. «Gracias», dijo. Y no hablaba solo del chocolate. Le daba las gracias por haber aparecido en su vida, por dejarlo ayudarla, por ayudarlo a él a su vez, por estar allí, por quedarse, por elegir esa pequeña familia extraña que habían construido a partir de pedazos rotos. «Gracias», respondió Sara, entendiendo lo que realmente quería decir. Chocaron sus tazas en un brindis silencioso por la supervivencia, por la sanación, por las formas inesperadas en que la vida puede sorprenderte. Afuera comenzó a caer nieve, cubriendo el mundo con un manto blanco y silencioso. Dentro la casa estaba cálida y llena de vida. Y Daniel, quien había pasado 3 años perdido en la pena y la culpa, se encontró exactamente donde debía estar, no curado, no reparado, pero viviendo.